Ya. Comenzamos la clase de hoy, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, ¿ya? Comenzamos con unidad nueva. ¿Por qué? Porque estábamos viendo todos los elementos referidos a lo que es el texto literario. Hoy día ya comenzamos con el texto no literario. Ya, entonces, recordando, ¿cierto?, lo que estuvimos viendo durante la primera clase de Gradúate. El texto no literario, perdón, tío, pero estoy muy cansada, venía corriendo. Los textos no literarios no poseen finalidad estética. Todo lo que era el texto literario, el texto no literario no lo es. El texto literario tenía esta finalidad estética, ¿cierto?, de atraernos a nosotros como lectores. El texto no literario, por otra parte, no. Por eso dice que no posee finalidad estética. Ya que en su mayoría buscan exponer o informar de los hechos acontecidos y de los textos no literarios. Para recordar la primera clase que hicimos, ¿cierto? Decíamos que se asemejaban a lo que son las noticias, la receta. Y si recuerdan la primera clase que tuvimos juntos, estuvimos revisando precisamente una receta del caldillo de congrio, que de hecho salimos todos ahí con un poquitito de hambre, precisamente porque ya era la hora de comida. Entonces, los textos no literarios, a grandes rasgos, ¿cierto?, recordando lo que vimos alguna vez, en su mayoría buscan exponer o informar de los hechos acontecidos. Entonces, para eso, el lenguaje que utilizan tiene que ser bastante claro, bastante preciso, bastante conciso, para que para todos el contenido resultase bastante similar. Utilizan un lenguaje bien formal, de hecho, precisamente para que no dé lugar a interpretaciones. Decíamos que el lenguaje en el texto literario siempre era interpretativo, ¿cierto? Por eso estuvimos viendo incluso figuras retóricas, mientras que en el texto no literario esto no aparece por ninguna parte, precisamente porque tiene que ser lo más objetivo posible. ¿Qué significa objetivo? Que todos entendamos exactamente lo mismo, independiente de la edad que tengamos, de el sexo que tengamos, de la clase sociocultural a la que pertenezcamos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, lo que se aprecia es una ausencia total de ficción. ¿Por qué? Porque el texto no literario es real. Decíamos que el texto literario, ¿cierto?, para hacer las comparaciones, era verosímil, es decir, era similar a la verdad. El texto no literario, por su parte, es ausencia de ficción totalmente. Aquí aparece la verdad, ya no es similar a la verdad, aquí es verdad, es real, es veraz. Entonces, por eso mismo, el texto no literario es posible encontrarlo en nuestra cotidianidad cuando nos preguntan que cómo nos fue en el trabajo, que le preguntamos a nuestros hijos cómo les fue en el colegio, y ellos nos van narrando, nos van contando, ¿cierto?, las historias relativas a cómo estuvo su día. Por eso decimos entonces que aparece aquí la función representativa, porque nosotros contamos en el fondo la realidad de lo que ocurre. Ahora, el primer ejemplo que vamos a ver dentro de los textos no literarios, decíamos que, por ejemplo, el texto literario lo dividíamos entre género narrativo, género lírico, género dramático. El texto no literario lo vamos a dividir en distintos tipos de textos. Uno de los tipos de textos, y que de hecho ustedes vieron durante mucho rato, porque llegué atrasada, estuvieron viendo durante mucho rato la gráfica que decía texto expositivo. El texto expositivo es una de las ramitas que se dividen del texto no literario. Y tal como dice el nombre, el texto expositivo expone, cuenta, nos dice, ¿cierto?, nos informa con respecto a los elementos que han ido ocurriendo. Por eso dice ahí que el texto expositivo es un texto donde predomina el traspaso de información al receptor. Por ejemplo, cuando nos toca asistir a alguna disertación en torno a un tema o un tópico particular. Las instancias de clase, ¿cierto?, la clase que tuvieron anteriormente de historia, o la clase que van a tener de física, por ejemplo, o esta misma clase, es un texto expositivo de manera oral. Lo estamos diciendo, lo estamos presentando. También podemos encontrar los textos expositivos de manera escrita. Pero a grandes rasgos, a lo que nos estamos enfrentando es un texto expositivo que expone, cuenta, nos dice las cosas a través de un lenguaje denotativo y oraciones explicativas. Tal como dice ahí, las oraciones explicativas explican. Ejemplo, Juan, que es vecino de María, le contó que no había regado el pasto, por ejemplo. Entregué información, lo hice con un lenguaje denotativo, ¿cierto? Lo utilicé en la objetividad y en la frase Juan, que es vecino de María, estoy explicando quién es Juan. Por eso decimos ahí que utiliza oraciones explicativas
porque en el fondo nos explican elementos. El texto expositivo es el que nos encontramos cuando abrimos una enciclopedia, cuando visitamos Wikipedia, cuando buscamos información con respecto a alguna enfermedad, etc. Ahí nos van contando, nos van diciendo y nos van además explicando. Por eso es expositivo, que expone y a la vez explica. Dentro de las características que tiene este texto expositivo es la claridad y la concisión, características que ya decíamos que son propias del texto no literario. Claridad y concisión porque tiene que exponer precisa y sintéticamente con respecto a un tema tratado. Imaginemos, ¿no es cierto?, que nosotros nos están explicando un suceso o algún elemento, ¿cierto? Si nos meten mucha información, sobre todo información que a lo mejor no se relaciona mucho con el tema, a nosotros se nos empieza a ir la idea principal. Por eso el texto expositivo tiene que ser conciso, es decir, un texto relativamente breve donde nosotros nos den cuenta del elemento que se nos está contando o por el que nos estamos informando. La objetividad, que tiene que ver con minimizar al máximo las opiniones personales. La próxima clase, que también es de texto expositivo, pero referido a cómo se conforma el texto expositivo, vamos a explicar, ¿cierto?, que de todas maneras en este tipo de texto expositivo igual aparece un poquito la opinión personal, pero aparece en disminuido, ¿cierto? No aparece tanta información, sino que acá lo que prima es la objetividad, ya lo habíamos dicho, que para todos el texto tiene que ser exactamente igual. Y finalmente la fijación en el tema. El tema siempre se tiene que mantener. Si nosotros buscamos información con respecto al celular que me quiero comprar, por ejemplo, tiene que ser información con respecto a ese celular y no empezar a darme las características de otro celular, ¿cierto? O de una televisión o del plan de internet que voy a contratar, porque necesito fijarme en el tema, estar pendiente que ese es el tema del que voy a tratar y nada más que eso. Ya, ejemplo de texto no literario. Fijémonos aquí en este texto, cómo va a estar constituido, ¿cierto? Observando, por supuesto, las características que estuvimos viendo con respecto al texto expositivo. Dice, por término medio, los gnomos miden unos 90 centímetros y miden entre 20 y 25 kilogramos. Todos ellos tienen la tez oscura, la piel, el cabello liso y largo, ojos azul porcelana o violáceos y unas dentaduras sorprendentemente regulares, sin caries ni cavidades. Las hembras son iguales de corpulentas que los varones. Los hombres lucen unas esponjosas barbas y mostachos los bigotes, mientras que las mujeres son lampiñas. En ambos sexos, las arrugas faciales hacen acto de presencia a los 50 años. Son bajitos y rechonchos, pero también ágiles de movimiento y poseen unas manos finas, hábiles y firmes. Recalquemos por último sus orejas redondeadas y ancha nariz. Si se fijan, el tema se mantuvo durante toda la exposición. Nos estaban hablando con respecto a los gnomos. Todo el rato la misma información, de manera objetiva, como lo sé, porque me presentan palabras que están referidas a sus características físicas, como eran sus barbas, ¿cierto? En el caso de las mujeres que eran lampiñas, es decir, no tenían pelo, el cabello, cómo lo utilizaban, sus ojos azules, ¿cierto? Que tenían caritas rechonchas, las orejas de tal manera, me van presentando información objetiva con respecto siempre al mismo tema. Es preciso, solamente habla de los gnomos, conciso, es una información bastante acotada, ¿cierto? Es cortita, pero me deja clarísimo que son los gnomos. Preciso, conciso, objetivo, el lenguaje que utiliza es muy, ¿cierto?, lineal, todos entendemos lo mismo por las mismas palabras. Si se fijan aquí no tenemos que interpretar absolutamente nada porque la información está presente ahí, ¿cierto? Y etcétera. Todos entonces este texto que habla acerca de los gnomos nos da información veraz con respecto a cómo supuestamente eran estos hombrecitos y estas mujercitas mitológicas. Miden o pesan 20 o 25 kilogramos, dicen. Cuando habla del mide, habla de la medición del peso. ¿Ya? Se puede utilizar la misma palabra en todo caso. Pero claro, a lo mejor hay un error en el texto. Ya, con respecto a la situación de enunciación, bien, Nievecita siempre está muy pendiente de las cosas, me parece muy bien. Con respecto a la situación de enunciación, ¿cierto? Al momento en que nosotros manifestamos un texto, ya sea de manera oral, lo decimos, o escrita, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que el emisor, la persona que nos cuenta el texto literario, la persona que nos habla, perdón, el texto expositivo, ahí sí, que nos habla con respecto al texto expositivo, tiene que ser un conocedor del tema, porque nosotros estamos recurriendo a esta
persona, precisamente porque a lo mejor no entendemos o no sabemos muy bien con respecto a lo que se nos está informando. De hecho, por eso mismo estamos presenciando ese tipo de texto, porque nos estamos informando con respecto a algo. El receptor tiene que ser un individuo, un sujeto, una persona que va a ser informado sobre el tema. No sabe tanto, ¿cierto? O sabe, pero nunca tanto como el emisor, o definitivamente no tiene idea y está presenciando ese texto expositivo para informarse. En ese sentido, entonces, entre emisor y receptor se genera una relación llamada asimétrica, una relación asimétrica entre el emisor y receptor. La asimetría es un concepto tomado desde la matemática, donde los dos elementos de la misma composición, ¿cierto? No son iguales. Si nosotros dividimos un cuadrado a la mitad, el lado A con el lado B tienen que ser exactamente iguales. En el caso aquí de la situación de enunciación pasa lo mismo. Emisor y receptor deberían ser iguales, pero como el emisor sabe más que el receptor, su relación es asimétrica, porque en grados de conocimiento no saben lo mismo. Vamos a ver, en todo caso, vamos a comprender un poquitito mejor la relación de asimetría en la próxima imagen, pero para que ya nos vayamos adentrando. Emisor y receptor, entonces, tienen un grado de información asimétrico. Y finalmente, la situación donde nosotros deberíamos presentar un texto expositivo es una situación formal. Formal debido al tipo de lenguaje que nosotros utilizamos, ¿cierto? Y de hecho, en esta imagen, que es similar a la que nosotros estamos viviendo justamente en este momento, ¿cierto? Donde ustedes están presenciando la clase y acá estamos haciendo la clase, es una situación formal precisamente por el tipo de lenguaje utilizado. El lenguaje que tiene que ser lo más directo, lo más preciso, lo más conciso, para que todos entendamos exactamente lo mismo. Entonces, fijémonos acá, ¿cierto? Cuando hablamos de la relación de asimetría. La relación de asimetría que se genera entre emisor y receptor, es decir, entre la persona que emite el mensaje, la persona que está dando texto expositivo, y el receptor, que es la persona que está recibiendo el texto expositivo, es una situación donde las personas utilizan distintos roles. Generalmente, como ya decíamos, uno sabe más que el otro en el tema en el que se está hablando. Cuando nosotros vamos al médico, por ejemplo, y le decimos, mire doctor, lo que pasa es que me he sentido mal del estómago, he estado con reflujo, he estado con mareos en la mañana, etcétera, etcétera. Le doy todos los síntomas que estoy sintiendo. El doctor me escucha, me examina, me da un diagnóstico, además seguramente me da exámenes. Y después cuando tengo que volver a ir con los exámenes, ¿cierto? El doctor me dice, no, mire, usted lo que tiene es tal enfermedad. Y si yo no entiendo lo que es esa enfermedad, yo no sé nada de esa enfermedad, el doctor está en la obligación de explicarme qué es lo que tengo, cuál es la enfermedad que tengo, qué riesgos implica, si es de verdad riesgosa o no, qué medicamentos o qué procesos tengo que seguir para adelante, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, nosotros estamos en una relación asimétrica. Yo creo que aquí todos a lo mejor alguna vez hemos ido al médico y no hemos entendido bien cuál es el diagnóstico, ¿cierto? O nos ha pasado y por lo tanto el doctor tiene que contarnos, tiene que decirnos qué es lo que ocurre, porque en ese sentido él está en una relación de asimetría con nosotros. Él sabe, nosotros no tenemos idea, por lo tanto él me tiene que exponer, por eso es un texto expositivo, me tiene que exponer cuáles son los elementos que yo estoy vivenciando, cómo se configura entonces mi enfermedad. Por eso, ¿cierto? Las relaciones que sean, por ejemplo, entre padres e hijos, profesores, alumnos, doctores, pacientes, siempre son asimétricas porque me están exponiendo información que yo no poseo. Cuando mi hijo, ¿cierto?, me pregunta, no sé, esas típicas preguntas de los niños de 3 años, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar tiene olas? Y uno dice, bueno, la verdad es que no sé muy bien, pero le voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Estoy dando una relación asimétrica. Si me pregunta si puede salir y yo le digo que no, también es una relación asimétrica porque en el fondo nosotros como papás a lo mejor somos los que tenemos ahí un poquitito el poder como He-Man. Entonces, la relación asimétrica siempre uno va a saber más que el otro. En este caso, en el texto expositivo, ocurre esto de que uno sabe más que el otro. Ahora, el texto expositivo, como cualquier texto, posee las mismas características que hemos ido viendo desde el texto literario en adelante, que es la estructura formal de introducción, desarrollo y conclusión. Esto es una estructura básica, donde siempre los textos parten, ¿cierto?, en la introducción contándonos lo que ocurre, en el desarrollo se va expandiendo la idea y en la conclusión siempre se finaliza. Ahora, dentro de esta estructura, que es básica para absolutamente cualquier texto, en el caso del texto expositivo, en la introducción
se plantea el tema o se delimita el tema, ¿cierto? Pensemos en el caso de los gnomos, que fue el texto que vimos como ejemplo. En el texto de los gnomos se planteaba el tema o problema desde el inicio, se decía que iba a hablar de los gnomos, y se contextualiza y se presenta antecedentes. Fijémonos nuevamente en el mismo texto de los gnomos. Decía, ¿cierto?, que por término medio los gnomos miden unos 90 centímetros y miden entre 20 y 25 kilogramos. Todos ellos tienen la tez oscura, el cabello liso y largo, ojos azul porcelana o violáceos y unas dentaduras sorprendentemente regulares, sin caries ni cavidades. Entonces, me están planteando el tema, me van a hablar de los gnomos y me contextualizan y presentan antecedentes, es decir, van hacia atrás y me dicen, mira, tienen estos elementos físicos, características, me están delimitando, me están explicando, ¿cierto?, cuáles las características principales de todos los gnomos, independiente de el género al que pertenezcan, si es hombre o mujer, ¿cierto? Todos los gnomos tienen exactamente esas mismas características. Después, en el desarrollo, me dice que la información progresa y que se presenta y explica nuevos datos a lo mencionado en la introducción. Fijémonos entonces, ¿cierto?, que lo siguiente que sigue en el texto, que las hembras son iguales de corpulentas que los varones, los hombres lucen unas esponjosas barbas y mostachos, mientras que las mujeres son lampiñas, etcétera, etcétera. La información ha ido progresando. En la introducción me hablaron de todos los gnomos. En el desarrollo va progresando, pero me van separando entre los hombres y las mujeres, que las mujeres eran lampiñas y que los varones tenían pelo facial, ¿cierto?, ya sea la barba esponjosa o los grandes mostachos. Y en la conclusión, que es la síntesis o evaluación o proyección de lo expuesto, yo voy resumiendo, voy delimitando ya hacia el final, ¿cierto?, voy terminando mi texto y generalmente hago una síntesis, es decir, una conclusión de lo que se mencionó. En este caso, por ejemplo, recalquemos por último sus orejas redondeadas y ancha nariz. En este caso, cuando dice recalquemos por último, ¿cierto?, me está hablando nuevamente de todos los gnomos. Todos los gnomos supuestamente tienen las orejas redondeadas y la nariz más o menos ancha. Por eso decimos que el texto expositivo siempre posee más o menos la misma estructura. Ahora, dentro de esas estructuras que posee el texto expositivo, ¿cierto?, vamos a ver 5 modelos de organización que posee este tipo de texto, es decir, cómo se organiza la información, sobre todo en el desarrollo, ¿cierto?, cómo se organiza la información en torno al mismo tema. Entonces, primero tenemos la causa-consecuencia, que tal como dice el nombre, tenemos una explicación de la idea y frente a esta se exponen una serie de consecuencias, es decir, una serie de efectos que poseen esta causa. Veamos el ejemplo, dice: el origen de la anorexia es la distorsión de la imagen que refleja el espejo. Frecuentemente se da en adolescentes que ven sus cuerpos delgados como gordos u obesos. Me dan una causa. Tengo entonces la enfermedad de la anorexia. Claramente yo no la tengo, pero podría ser. Tengo la enfermedad de la anorexia. Entonces la anorexia es la distorsión de la imagen que refleja el espejo. ¿Qué consecuencias puede tener la anorexia, cierto? O las enfermedades que están ligadas a la anorexia. Esto hace creer que a los afectados se induzcan el vómito para expulsar el exceso de comida que creen haber consumido, pero de este modo van tornándose famélicos, es decir, tienen mucha hambre, los huesos se debilitan, el calcio disminuye, las defensas bajan y están expuestos a la muerte. Tengo la causa, la anorexia. ¿Qué consecuencias puede tener la anorexia? Personas con anorexia famélicas, huesos debilitados, poco calcio en los huesos, ¿cierto?, bajas defensas y probablemente incluso en los casos más extremos también la muerte. Por lo tanto, ahí tengo una causa, la anorexia, las consecuencias, todas las que nombramos recientemente. Ese sería el primer modo de organización. Segundo modo, la comparación. Recordemos aquí, vamos tomando en consideración algunos elementos que nosotros ya vimos, ¿cierto? La comparación es explicar la información, pero presentándola en paralelo a otra información que es similar o bastante parecida. Fíjense en el ejemplo. Con un sistema similar al utilizado por las niñas araña, 2 jóvenes de 20 y 17 años entraron a un condominio escalando hasta una pieza para realizar el robo. Me están presentando un caso nuevo de unas niñas que estuvieron escalando un condominio, ¿cierto?, para hacer un robo. Hace varios años atrás en el país tuvimos un caso bastante similar de unas adolescentes que robaban de la misma manera, a las que llamaban niñas arañas. Entonces, porque trepaban, igual que las arañas. Entonces, estaban comparando el caso anterior de las niñas arañas con este nuevo caso, ¿cierto?, de niñas que seguían exactamente el mismo modo de operar para hacer el símil. Hacen la comparación entonces entre 2 elementos. ¿Para qué se hace esta comparación? Precisamente
perdón, para que nosotros recordemos un caso anterior y comprendamos de mejor manera el caso nuevo. Recordemos que el texto expositivo expone, nos cuenta, nos enseña cosas que a lo mejor nosotros no sabemos. ¿Cómo podemos entonces enseñar algo que a lo mejor no se entiende muy bien? Comparándolo con algo que nosotros ya vimos en el inicio. Pensemos en el inicio accidentado de esta clase, ¿cierto? Pensemos en el inicio accidentado de esta clase donde decíamos y hacíamos la comparación entre texto no literario y texto literario. Ahí en ese caso, ¿cierto? Que esta clase, las clases siempre son textos expositivos. Esta clase entonces también partió con este modo de organización de comparación. Dijimos que lo que el texto literario era, el texto no literario no lo es y así viceversa. Por lo tanto, la comparación, se establece la comparación, la similitud entre un elemento anterior y uno nuevo, o entre elementos que se parezcan bastante entre ellos. Tercer modo de organización es la secuencia temporal, que tal como lo dice el nombre, ¿cierto? Se utiliza la cronología para para explicar el tema presentado. Vamos temporalmente, ¿cierto? Avanzando en orden cronológico, avanzando desde lo más antiguo hasta lo más nuevo, llegando a nuestros días, para ver cómo la información progresa, cómo la información ha ido avanzando hasta el día de hoy. En las clases de historia, por ejemplo, que las clases de historia siguen esta secuencia temporal, pensamos cuando nos pasan los presidentes de Chile, por ejemplo. Y los presidentes de Chile siempre se organizan desde el primer presidente de Chile hasta el más nuevo y nos cuentan todo lo que hicieron los distintos presidentes a lo largo de sus mandatos. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver una secuencia temporal, desde lo más antiguo a lo más nuevo. En este texto que dice: el gobierno del presidente Frederick Willem liberó a Mandela en febrero de 1990 después de legalizar el ANC y otros partidos políticos. Me están hablando del año 1990, hace rato ya, 18 años. Y otros partidos políticos. No, pues más de 18 años. Bueno, no sé cuántos años son. Mandela asumió el liderazgo, 28 años en alto. Mandela asumió el liderazgo del ANC y dirigió las negociaciones con el gobierno entre los difíciles años de 1990 y 1994. Avanzó. Me partieron hablando de 1990 y avanzamos hasta el 1994, que es un poquitito más cercano a nosotros, cuando en muchas ocasiones parecía que las negociaciones se iban a romper o que estallaría la violencia. La información va progresando de manera lineal, cronológica en el tiempo. Por eso se llama secuencia temporal, porque está asociada directamente al tiempo. Cuarta secuencia o modo de organización es la enumeración descriptiva. La enumeración descriptiva, tal como dice el nombre también, aquí siempre tenemos que fijarnos por los nombres, chiquillos. La enumeración descriptiva lo que hace es explicar un elemento presentándolo a través de sus características y cualidades. Voy enumerando, haciendo una lista a lo mejor con números, o diciendo primero, segundo, tercero, pero siempre relativo a los números, ¿cierto? Y en relación a eso yo voy describiendo el elemento. En las recetas, por ejemplo, cuando me hablan acerca de los ingredientes que tengo que seguir, me dicen los ingredientes y además sus cantidades. Por ejemplo, 3 tazas de harina, 2 tazas de azúcar, una pizca de sal, no sé, una pizca de canela, una cucharadita de tal cosa. Ahí me están describiendo cada uno de los elementos que voy a necesitar y además los van enumerando. Me dicen, necesita harina, tantas tazas, azúcar, tantas tazas, y así sucesivamente me van enumerando los elementos que necesito. El ejemplo, está tomado más desde un libro de biología, ¿cierto? Dice, hay 12 pares de nervios craneales que constituyen los nervios periféricos del encéfalo, el cerebro. 12 pares. Así me van a hablar seguramente de los pares. Estos nervios abandonan el cráneo a través de fisuras para distribuirse en la cabeza y cuello principalmente, a excepción del 10º nervio craneal, que inerva las estructuras torácicas y abdominales. Los nervios craneales son 1, 2, 3, nervio olfatorio, nervio óptico, nervio oculomotor, ¿cierto? De los ojos, mueven los ojos, y así sucesivamente. Es decir, me enumeran los tipos de nervios, porque me dijeron que hay 12 pares de nervios, me enumeran los nervios, pero me dicen que el primero es olfatorio, el segundo es óptico, el tercero es oculomotor, es decir, es el que me mueve los ojos, y así sucesivamente. Me van enumerando los elementos, pero no solamente eso, sino que además me los describen. Y finalmente, chiquillos, y con esto terminamos, el quinto modo de organización de las informaciones en el texto expositivo es la enumeración es el modo de organización problema-solución, que tal como dice el texto, ¿cierto? Tal como dice el nombre, me presentan un problema y cómo lo puedo solucionar. Entonces, se presenta el tema como una dificultad, es decir, como un problema, cerrándolo con una posible respuesta, es decir, cómo yo lo podría solucionar, cuál es la manera de hacerlo más fácil. Ejemplo, y esto lo podemos ver en las publicidades sobre todo. ¿Tienes el cabello reseco?
Luce opaco y feo en invierno y en verano. Desesperada de las puntas partidas. Muchas veces las mujeres compramos y nos aplicamos cantidades de productos en el pelo y ninguno de estos problemas desaparece. ¿Me entienden? Todos los problemas. Cabello reseco, opaco, feo, puntas partidas, bla, 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 bla. Solución. ¿Cómo puedo yo solucionar eso? No es necesario gastar mucho dinero para cuidar y mantener sano y bello el cabello. La constancia y unos pocos cuidados te permitirán lucir un cabello envidiable y liberarte de las preocupaciones. Es decir, si yo utilizo, ¿cierto?, todos estos cuidados, podré tener entonces mi cabello sano, bello, resplandeciente, maravilloso durante el problema que es el invierno. Ya, chiquillos, terminamos la clase de hoy, se viene la clase de física. Que estén muy bien. Cualquier problema, como ya dijimos, ¿cierto? La próxima clase vamos a seguir hablando acerca del discurso expositivo y cualquier pregunta que haya podido quedar la vamos a resolver la próxima clase. Nuevamente, por favor, disculpen el atraso, fue una situación totalmente fuera de control, así que perdón, pido las perdones y las disculpas correspondientes, así que ahora los dejo con la clase de física. Insisto, chiquillos, cualquier duda, cualquier consulta, vamos a retomar esto con mayor claridad la próxima clase, pero recuerden que ya pasamos de unidad y estamos viendo los textos no literarios. Que estén muy bien, un abrazo grande y apretado, nos vemos el próximo sábado, chao, chao.